Un saludo, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes que está presente en este recinto. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de que usted haya podido apartar tiempo para este hermoso momento, y de igual manera le estamos saludando a aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas en las que transmite nuestra iglesia. Le damos gracias a Dios también por su participación, y a todos gracias por sus mensajes de aliento y también de interacción, y también peticiones que recibimos de parte de ustedes. Le queremos invitar a continuar esta serie Edifica tu vida con la palabra de Dios, una serie que ya está avanzando, y hoy queremos hablar acerca de la obediencia, pero la obediencia específicamente en el tema de las Escrituras. Obedece la palabra de Dios. Es una temática que va a estar desarrollada en el libro de Santiago, comenzando en el capítulo 1, verso 19. Así que le invitamos a todos a que a través de sus diferentes formas puedan mirar las Escrituras en esa porción bíblica que acabamos de mirar. Vamos a estar meditando hasta el versículo 27. Pero como es habitual, le invitamos a tener un momento de oración para así comenzar nuestro recorrido por esta porción de las Escrituras. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y te agradecemos tanto, Dios, que nos regales la palabra de Dios. Nos permitas, oh Dios, pues tener esa dirección firme, ese libro profético, esa manera a través de la cual podemos edificar nuestra espiritualidad y la forma, oh Dios, que podamos aprender cada vez más de ella. Te queremos suplicar que nos ayudes ahora a mirar cada uno de los elementos que componen la obediencia en estos versículos del libro de Santiago. Danos conocimiento y sabiduría para hacerlo, y permite que todos juntos estemos interesados en ponerlo en práctica. En el nombre de Dios oramos. Amén. Así que, sin más, pues les queremos invitar a que usted busque el versículo 19. Vamos a estar mirando por qué es importante pues obedecer la palabra de Dios, o cómo se puede tener un tiempo para obedecer dicha palabra. Bueno, es necesario siempre tener un tiempo para escuchar, para poder obedecer algo de manera correcta. Cuando alguien le transmite información, usted necesita pues estar pendiente de cada uno de los más mínimos detalles de esa información para poder crear ese algoritmo mental en el cual usted va a ejecutar lo que la persona le está indicando. Si estuviéramos en una batalla, el salirse de cualquiera de los lineamientos que están prescritos se equivaldría a perder la vida. En el tema espiritual, pues también salirse de cualquiera de los principios que la Biblia pues nos depara siempre va a tener consecuencias, algunas serias también para nuestras vidas. Por eso es muy importante el sentido de escuchar. Sabe que en este mundo de tantos sonidos hemos adquirido la capacidad de enajenarnos. Usted ve a las personas que se colocan sus audífonos y se van del mundo, y a su alrededor puede haber montones de ruido, de situaciones pues pasando, pero la persona está fuera de ese mundo, y yo digo a veces están viviendo en otra galaxia, pero es una manera de prestar atención. La palabra nos insta a que estemos prestando atención a ella, porque una de las formas de poder facilitar la obediencia es precisamente este sentido. Por eso Santiago insta a sus lectores de la siguiente manera. Dice Santiago: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. Fíjense, todos, aquí es un término absoluto, todos en toda su expansión deben estar atentos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Miren si este consejo tiene hasta implicaciones en nuestro sentido, que tenemos una sola boca, sin embargo tenemos dos oídos. Dios nos ha concedido con una capacidad
de mayor intención para escuchar. Cada uno de los oídos debidamente ubicados a los lados de la cabeza va a poder tener la habilidad de precisar de dónde proviene el sonido, de dónde proviene el ruido, si es necesario pues escapar, si es necesario pues alegrarse, en fin. Ambos van a trabajar en conjunto con la facilidad de otorgar una información lo suficientemente completa al receptor, en este caso al oyente. Ahora, la Biblia nos dice que debemos estar listos para escuchar y no siempre estamos listos para escuchar, ¿no? Viene un peligro y usted no ha escuchado, está usted por ejemplo en un parqueo y no escuchó el ruido de un auto que viene y usted está literalmente caminando, a veces estamos entretenidos y caminamos exactamente hacia la dirección en la cual está el peligro, ¿no? De ahí esa inmortal canción, ¿no? Si peligro no fuera sol hubiera escuchado el tren, ¿no? Bueno, en cierta medida, no en términos musicales y demás, es importante el prestar atención. Y es precisamente lo que Santiago está expresando en este concepto. Los oradores tan famosos en esta época, en este presente siglo, que tienen ese talento para expresarse con mucha fluidez, están destinados con una alta elocuencia, y esto pues evidentemente le demanda, ¿no? Van a recibir reconocimiento, admiración y también van a ser aclamados. Sin embargo, si nos basamos en el texto que Santiago nos está declarando en esta porción de la palabra de Dios, Santiago pone más énfasis en escuchar que en hablar. Es decir, que es más bienaventurado ese sentido de estar dispuesto a escuchar. Es decir, que es más importante la escucha que el habla. Pero el escuchar es un arte muy difícil de dominar. Sobre todo en este mundo de que todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo lo quiere decir. Es importante el sentido o saber que escuchar es un arte. Ya que significa pues centrar un interés intenso en la persona que habla. ¿Sabe? En términos de consejería, muchas veces, como yo digo, el prestar oído a lo que la persona nos está contando, ya eso, el solo hecho de escucharle, ya es ayuda para la persona, porque le va a permitir hacer una catarsis de todas esas emociones, de todas esas preocupaciones, de todas esas inquietudes, de todo lo que esa persona va a estar sintiendo en su corazón, pues es la oportunidad de sacarlo fuera. Pero no vemos ese sentido de escucha en el presente siglo que estamos mirando. Ya hemos dicho que escuchar es un arte, y es el arte de cerrar la propia boca, el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Es un arte que se está perdiendo. Como hemos ya expresado, muchos y la mayoría tienen algo siempre que decir, pero no se detienen de siquiera un segundo para escuchar. Escuchar, por esa razón, es amar al prójimo. El sentido de escuchar es amar al prójimo, porque es preocuparse por lo que la persona esté sintiendo. Pero si usted está dispuesto enseguida volviendo al término de consejería, sin haber escuchado y sin haber entendido el mapa de lo que la persona está expresando, usted continuamente le está interrumpiendo y ya está listo para ofrecerle un consejo, eso es algo muy incompleto. Como de igual manera es incompleto cuando usted va al doctor y el doctor seguidamente solo de verlo le prescribe unos medicamentos sin haber hecho un estudio previo. Puede que acierte, pero los resultados están en entredicho y puede ser un gran problema, ¿no? Escuchar al prójimo entonces es amarlo, es preocuparse por sus problemas, que son lo suficientemente importantes para ser escuchados, son lo suficientemente importantes
para ser escuchado. Santiago entonces les está advirtiendo a sus lectores que han de estar plenamente conscientes de las palabras que dicen. Hay que estar plenamente conscientes de cada palabra que salga de nuestros labios. Tenemos que dar cuenta delante del Señor. De hecho, pues las palabras que Santiago está ofreciendo hacen eco de las palabras de Jesús. Porque os digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio cada palabra descuidada que hayan dicho. Porque por vuestras palabras seréis sueltos y vuestras palabras seréis condenados. Dice Cristo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas tienen que dar cuenta el día del juicio. Por tus palabras también somos justificados, y por tus palabras de igual manera podemos ser condenados. Entonces es importante que atendamos este concepto que Santiago nos está haciendo, que es importante escuchar la palabra de Dios, prestarle atención a la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Dice también la Escritura en el libro de Eclesiastés, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, dice la santa palabra de Dios, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Aquí el énfasis de Santiago está precisamente en la intención o el deseo de escuchar. Santiago está diciendo que seamos tardos para escuchar. Es decir, que no seamos tardos que seamos tardos para hablar. No significa que vamos a hacer un voto de silencio. No significa que nunca nos vamos a expresar. No significa que siempre vamos a estar pues ahí sin expresar nada de lo que usted siente en el corazón. Significa tener la prudencia de escuchar y luego hablar. Es más bien, desea que seamos sabios al hablar. Los proverbios judíos que más prevalecen en la época de Santiago es lo siguiente: habla poco y hace mucho, y haz mucho. Habla poco y haz mucho. Esto quizás era uno de los proverbios atinados que tenían los judíos para el sentido de guardar silencio. Dice Proverbio 17:28, hasta el necio si calla se le tiene por sabio. Hasta el necio si calla se le tiene por sabio. Salomón dijo algo parecido en los proverbios. Cuando las palabras de Dios son muchas, no estará ausente el pecado, pero quien reprime su lengua es sabio. Que es importante que tengamos estos conceptos claros a la hora de escuchar atentamente la palabra de Dios. Las palabras descuidadas frecuentemente acompañan un ataque de ira. Es decir, lo primero que venga a la boca, la gente lo dice y sin tener en cuenta que está dañando a los oyentes, sin tener en cuenta que está ofendiendo a las personas que están cercanos. Por supuesto que la ira justa también tiene un lugar. El salmista habla, dice, en vuestra ira no pequéis. Es decir, es un sentimiento, es una reacción del ser humano ante determinados eventos tener ira. Pero lo que nos está llamando el texto es que tengamos ciertos cuidados en lo que hacemos. El texto nos anima entonces, en vuestra ira no pequéis. Santiago nos advierte que seamos contenedores cuando estemos aislados, es decir, que sepamos controlarnos, que sepamos tener cuidado. Tenemos nuestras excusas a la mano para justificar nuestra ira. Por ejemplo, demasiado ocupado, estoy demasiado ocupado y eso me da derecho a expresar mi ira. Estoy demasiado presión, o la clásica, estoy demasiado estresado. Un rasgo un rasgo familiar, es decir, no pude evitarlo. Y Santiago pues descarta cada uno de estos elementos cuando dice,
sea cada uno tardo para airarse. Está diciendo que usted tiene que tener un control sobre sus reacciones. Y vale decir que es importante que seamos capaces de rendir cuenta de lo que hablamos delante del Señor. El hombre iracundo, dice el proverbio, exhibe necedad. El hombre iracundo, según proverbio, lo que hace es exhibir, hacer una manifestación de cuán necio es. De hecho, la Biblia habla de la ira como pecado. El hombre que está muy colérico, dice que escucha más bien la voz del maligno y no la voz de Dios. Cuando miramos cada uno de estos conceptos, entonces evidentemente el texto está haciendo referencia a lo importante antes de reaccionar, de haber escuchado con toda claridad. Este es el énfasis que el versículo 19 pone. Es decir, muy importante analizar cada uno de los que estamos escuchando, y la palabra de Dios nos va a dar esa ecuanimidad, esa plomada, ese sentido para cuando llegue la hora de expresar con suficiente sabiduría y también llena, nutrida de toda la profundidad que la palabra de Dios puede estar encerrado. El versículo 20 dice de la siguiente manera: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago lo dice de una manera muy directa. En la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Cuando usted está lo suficientemente airado, usted no va a estar capacitado para responder con toda justicia. La ira estorba las oraciones de los creyentes. Así lo escribe el apóstol Pablo cuando le escribe al joven Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8, un pasaje que confirma la gran necesidad que tenemos todos de estar lo más ecuánime y tranquilo, impidiendo que se promocione pues esta causa. Y la ira también es una oportunidad del diablo. Usted debe considerar un ejemplo muy clásico, el ejemplo de Moisés, que se enojó con los israelitas y no escuchó las instrucciones que Dios le había dado. Fue desobediente, y esta desobediencia tuvo consecuencias muy nefastas para su vida. Le impidió entrar en la tierra prometida. No escuchó las instrucciones y más bien golpeó aquella peña con un sentido de autoridad que para nada Moisés. Y Moisés era un hombre de Dios, un hombre tremendo, que Dios había seleccionado y había escogido para llevar al pueblo, pero tuvo un desatino y eso tuvo repercusión muy importante. La pudo contemplar de lejos, pero no la pudo disfrutar. Ese es un ejemplo pues, bien claro. Cuando vivimos la vida justa que Dios espera de nosotros, debemos escuchar con sumo cuidado. Debemos escuchar con sumo cuidado. Y tenemos que estar listos para obedecer la palabra de Dios. Y ese es el énfasis precisamente de toda esta serie. La gran necesidad que tenemos todos de estar listos para obedecer la palabra de Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, debíamos preguntarnos si nuestras acciones y nuestras palabras promueven la honra de Dios y avanzamos hacia una causa justa y estamos trayendo paz a nuestro prójimo. Cuando permitimos que la ira de Dios, cuando permitimos, que la ira nos guíe, ya no somos guiados por la ley de Dios. Ya no somos guiados por la ley de Dios. Por eso es importante tener esos controles. El hombre airado, dice el proverbio, provoca disensión, y el violento comete muchos pecados. En vez de ello, el creyente debe controlar su temperamento. Y esto es lo importante, escuchar la palabra de Dios con ese propósito de controlar el temperamento, orar y pedir sabiduría a Dios y estar listo para obedecer lo que Dios nos está diciendo. El versículo 21, Santiago nos anima de la siguiente manera: por esto, despojemos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida, Aquí llegamos quizás a la conclusión de esta sección.
una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre a un pecado muy profundo que lo aleja de la gracia de Dios. Por consiguiente, Santiago nos está diciendo que hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios pueda obrar en nosotros. Por eso es importante escucharla y dejar que ella haga el efecto deseado en nuestras vidas. Es decir, ya sea de forma escrita, ya sea de forma hablada. En algunas congregaciones uno llega y usa, por ejemplo, algún medio electrónico y algunos más dicen, no, es que él todo lo usa por computadoras. No importa cómo usted lo use, lo importante es que usted lo use. No importa si es usted puede tener un papiro ahí puede ir a Israel, ahí al museo de Israel donde están los códices antiguos, y puede usted andar con uno de esos, y si usted no lo practica y no lo sigue, está mal. O usted puede tener un teléfono celular y tener la Biblia, usted está aplicándole y eso es algo aprovechable, provechoso. No es la forma en la cual está el texto lo que hace santo y demás. Recordemos que hay personas que colocan, cuando un niño nace, le ponen una Biblia dentro de la cunita con la intención de que lo proteja. No es un talismán, no es una protección para otros. Lo habla en el Salmo 121, cuando van a viajar, la dejan ahí en la mesa de noche o en la mesa de la sala. Eso usted lo puede encontrar incluso dentro del propio pueblo de Dios. No es eso. Lo que la palabra nos está diciendo es la necesidad de aplicar esa escritura a nuestras acciones, porque eso es lo que nos va a permitir entrar en la vida eterna. Por eso, este texto nos está diciendo, despojemos de toda inmundicia. Y eso, ¿cómo usted puede percatarse cuál es la inmundicia? O escuchando la palabra de Dios. Es decir, utiliza la palabra inmundicia en un modo pues figurado para describir la impureza moral. En el Antiguo Testamento, esta palabra inmundicia aparece, ejemplo, en el libro de Zacarías. El sumo sacerdote estuvo ante el ángel de Dios vestido de ropa sucia. El ángel mandó a los que estaban ante él que le quitaran la ropa sucia, puesto que eso mismo representaba el pecado. Y Josué recibió vestiduras limpias. Santiago está ordenando a sus lectores que se despojen de toda su inmundicia moral que ensucia su alma, y que dejen a un lado aquello que puede estar, el mal que puede estar arruinando su vida. Este es el sentido de despojarse. ¿Cómo se hace? Cuando usted obedece la palabra de Dios. Él desea que se quiten esa inmundicia interna y se quiten ese mal externo. Les ordena que se despojen del mal que prevalece a su alrededor y que también abandonen esa influencia. Un gran imperativo cuando la casa ha sido barrida y limpiada, no puede permanecer vacía. Por consiguiente, Santiago dice a los lectores que reciban la palabra de Dios que ha sido plantada en ellos, para que no venga el maligno y tome ventaja de ese proceso. Debemos notar que ha recibido el mensaje de salvación como una planta hecha raíz en su alma. Una vez más, el escritor toma ilustraciones de la naturaleza. Una planta le hace falta un cuidado constante. Hay plantas que tienen, ya hay aplicaciones que usted le pone y le dice si le hace falta agua, si le hace falta algún tipo de medicina. Se anuncian esas aplicaciones sencillamente por una foto, pero la planta en sí, independientemente de los adelantos de la ciencia y demás, es importante que usted tenga un cuidado sobre ella. Del mismo modo, si los lectores no prestan entonces atención a la palabra de Dios, morirán de muerte espiritual. La palabra requiere un cuidado y una aplicación diligente para que uno pueda crecer y madurar espiritualmente. Ese es el concepto de obedecer y ese es el concepto de prestar atención. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, con humildad. Santiago dice que tiene que ser con humildad. Se alienta a que reciban la palabra en sus corazones. Deben hacerlo con humildad. No con debilidad, pero sí con mansedumbre. Con mansedumbre. Es decir, cuando aceptamos la palabra en nuestros corazones, debemos impedir que en nuestro corazón esté la hierba de la ira, esté la hierba de la malicia
o esté la amargura formando parte de nuestra alma. Es decir, la palabra debe estar habitando en un lugar benigno y humilde. El resultado cuando hacemos esto es que escuchamos con atención y salva la palabra al que oye. Dicha palabra tiene el poder evidentemente de transformar vidas. Y en las congregaciones vemos personas que han sido transformadas por el efecto de la palabra de Dios. Y hay un antes y un después en tales personas porque han permitido y han recibido con mansedumbre las escrituras y éstas lo han cambiado y lo han cambiado para bien. En segundo lugar, qué importante obedecer, porque tenemos que tener un tiempo para ejecutar. Es decir, no es meramente escuchar, como es lo que nos está diciendo los versículos anteriores, la idea que prevalece en este versículo. Es el sentido de obedecerla. Por eso el título de esta lección dice, pero sed hacedores de la palabra. Es decir, ya la interioricé, ya la tengo dentro, ya la recibí con mansedumbre, ya la he entronizado en mi corazón, pero ahora, dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es lo que el texto nos está diciendo. Un mandamiento evidentemente muy directo. Un mandamiento muy directo. El mandamiento tiene una parte negativa y tiene también otra parte positiva. No os limitéis a escuchar. Es decir, en otras palabras, hagan lo que ella dice. Hagan lo que ella dice. Aquí sé hacedores de la palabra y no solo oidores, engañando a nosotros mismos. Es decir, la frase engañando tiene el mismo sentido del oidor. Por consiguiente, la decisión de ubicar la palabra de Dios y hacer lo que ella dice, ubicarla en el centro de nuestras vidas y hacer lo que ella dice. Es recomendable pues mirar este énfasis. Consideremos también el término de los oidores. Esta expresión está estrechamente pues vinculada a la palabra desobediencia en el griego. El escritor hebreo reúne al verbo oír y al sustantivo de desobediente en la misma frase. Debemos prestar atención, dice la palabra de Dios, más diligentemente por consiguiente a lo que hemos oído, para que no nos deslicemos. Toda violencia y desobediencia va a recibir un justo castigo. Santiago también nos está advirtiendo por medio de este texto a que debemos que mirar la palabra sin descuido. No podemos descuidar escuchar correctamente el mensaje de Dios. No es solamente que nos limitemos a escuchar, es el énfasis de este versículo, sino que estemos dispuestos a decirla y a hacerla. Es decir, hacer lo que ella dice. La fe cristiana es activa. La fe cristiana no es una fe pasiva, que no es una fe teórica, no es para nada. Se encuentra marcada por el contraste entre las prácticas de meditación interna, inactivamente analizada y esta epístola. Queridos hijos, no amemos la palabra ni la lengua, sino con acciones y de verdad. Así dice Primera de Juan. Queridos hijos, no améis de palabra ni de lengua. Ni palabra ni de lengua. Esos sentidos coloquiales que a veces usamos que suenan muy espirituales. Sino dice con acción y con verdad. Es importante este concepto. El versículo 23 nos habla de que ejecutemos siendo ejemplo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Esto es un ejemplo notable, ¿no?, que coloca Santiago. Una fotografía, especialmente aquellos que nos capta como somos, vale más que 1000 palabras. Usted le puede decir, transmitir y demás, pero cuando alguien lo ve en presencia, esa imagen va a transmitir. Bueno, tenemos ese dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Diariamente nos vemos reflejados en el espejo, antes de salir de la casa en las mañanas, cuando nos afeitamos, en el caso de las damas, cuando se maquillan y demás. El espejo forma parte de nuestras vidas. Por los repetidos regresos al espejo, se puede establecer un punto de memoria. Es decir, para saber, bueno, ayer estaba
más joven o ayer estaba menos arrugado, en fin, algunos puntos de esa manera. Santiago, por su parte, usa el ejemplo del espejo como una ilustración. Los espejos en primer siglo no estaban hechos de vidrio, sino que eran de metal, un metal bien pulido. Estos espejos descansaban horizontalmente sobre una mesa, de modo que la persona que se quería mirar en los mismos tenía que inclinarse hacia abajo. Y al hacerlo, no veía más que un pobre reflejo de sí mismo, no eran tan precisos como los actuales. Aquí hay un punto de comparación. La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen rápidamente se le olvida cómo es la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma. La persona mira, pero se olvida de cómo es. Se inclinó, pero al incorporarse se le olvidó cómo está vestido, se le olvidó de alguna manera. A veces salimos tan rápido que no sabemos si estamos vestidos o no. Ve su reflejo en el espejo y rápidamente se le olvida su apariencia, sus manchas. El que oye la predicación del Evangelio y no la acata, es decir, no vive de acuerdo a ello, está incurriendo en esta misma acción práctica de ese primer siglo y también de la época actual. El espejo es un objeto que se utiliza para alterar la apariencia externa de la persona. Si sin embargo confronta al hombre en su parte interna, porque uno dice, bueno, que joven estoy, cuando se mira dice, no, estoy equivocado. Puede haber cada uno de esos calificativos. Los versículos 24 y 25 dice, que no se hace más que mirarse y se ve sin quitarse y luego se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente la ley de Dios, la perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esta comparación nos anima entonces a que cuando usted se mire en la palabra de Dios, no sea, ay, se me olvidó lo que decía el texto. Hay personas que la leen y se me olvidó todo. Ya no recuerdo, no tengo que volver a leer, porque ya yo leo y se me olvida, ¿no? Algunos son ya mayores y esa es una razón de que algo está pasando en ellos, ¿no? Pero no es lo normal. Santiago está haciendo esta comparación con personas que no tienen ningún tipo de situación mental ni nada por el estilo, sino sencillamente están mirando, pero se les olvida la manera de proceder. Una puede ser porque no se miraron de manera correcta, y segundo porque quieren olvidar. Una segunda forma porque quieren olvidar lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué se olvidan las personas de su apariencia fácilmente? Porque estos versículos no nos hablan de este concepto. Tal cosa parece increíble, pero sin embargo es cierta. Mucha gente oye una predicación un domingo, cualquier domingo, una semana más tarde no puede recordar ni una palabra de dicho mensaje. La persona no se limita a oír la palabra de Dios. La persona que se limita a oír la palabra de Dios se aleja y no responde a sus demandas. Solo escucha. En este siglo dice que tenemos comezón de oír. Pero aquí Santiago está haciendo énfasis en aplicar. Las personas cuyo oído y corazón están abiertos a lo que Dios dice, tienen que decir literalmente, se inclinen a mirar la ley de Dios de modo que, de la misma forma que lo hacen frente a un espejo. Hay gente que pasa mucho tiempo frente a un espejo. Bueno, de la misma manera es bueno que usted pase mucho tiempo delante de la presencia de Dios. Te va delante del espejo y entre más adultos nos ponemos, pues más tiempo tenemos que estar frente al espejo para acomodarle esto, acomodar lo otro, que no está fuera de parámetros y en fin, es como complicado, ¿no? Bueno, qué importante que nos miremos en la ley de Dios con la misma intención. Sin embargo, la diferencia está en que al estudiar la perfecta ley de Dios, ella no se aparta de dicha ley como lo hacen las personas que echan solamente una rápida mirada, sino que continúan mirando atentamente la palabra de Dios, diciendo, esta es la plomada que yo necesito. Esto es lo que yo recuerdo de este pasaje. Esto es lo que Dios me dice ante esta situación. Esto es lo que Dios demanda de mí en tal momento. ¿Por qué?
porque ya hemos hecho énfasis en las lecciones anteriores de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Ahora el énfasis está no solamente en meditarla, sino en obedecerla y ponerla en práctica. En tercer lugar, los versículos 26 y 27 nos dicen de la siguiente manera: es importante obedecer la palabra de Dios para poder tener un tiempo para demostrar, cuando miramos el texto, dice de la siguiente manera: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Aquí ha estado el énfasis en no hablar demasiado, en tener estos controles y ser precavido, que la ira no vaya a estar siendo parte y vaya a estar dominando nuestras vidas. ¿Qué es entonces el cristianismo práctico? ¿Qué es el cristianismo en acción? San Santiago da algunos ejemplos de lo que son la verdadera religión cristiana. Tener bien firme las riendas de la lengua es importante dentro de la religión cristiana. Tener bien firme las riendas de la lengua. Ensuciarse las manos ayudando a la gente. Alguien decía, cuando seas pastor, tienes que tener olor a oveja. Es decir, no se puede estar sin estar vinculado con el pueblo, con el pueblo de Dios. Y además hace falta mantenerse limpio de la suciedad de este mundo. Mantenerse limpio de la suciedad de este mundo. En estos versículos que estamos mirando, Santiago da criterios para poder identificar cuándo una religión es verdaderamente pura en este concepto. Por eso dice, si alguno se considera religioso, y da algunos parámetros. Aquí tenemos una oración, pudiéramos decir, condicional, que simplemente describe la vida tal cual es. Una persona que asiste a los cultos de la iglesia se puede considerar religioso. Y es cierto, hay mucha gente que creen que para asistir a la iglesia, orar, quizás ayunar, son los equivalentes a ser religiosos. No es así. No es así. Santiago dice que tales actividades pueden ser más que gestos o no pueden ser más que gestos externos. Es un ropaje, es un formalismo, no una religión. ¿Qué es entonces la religión? Es la pregunta que Santiago se está haciendo y nos está también haciendo nosotros. ¿Cómo usted puede verdaderamente llamarse religioso? Desde el punto de vista negativo, no es lo que muchos consideran o consideran pío. Desde el punto de vista positivo, la religión se manifiesta cuando el hombre habla teniendo firme las riendas de la lengua. Es decir, tiene un contenido espiritual importante y sin embargo no refrena su lengua. El escritor de la epístola introduce el tema, ya lo hemos mirado en el versículo 19, lo menciona aquí como la religión y vuelve con más énfasis en el capítulo 3. Más adelante Santiago vuelve sobre este tema un poco más adelante. Ahí compara la lengua con un caballo, con un caballo que tiene freno en su boca para obedecer a sus amos. Nadie puede domar la lengua, según Santiago. Santiago 3:8 dice: es un mal incansable, lleno de veneno mortal. Si el hombre puede frenar su lengua, entonces ese es un hombre perfecto. Si un hombre no consigue controlar su lengua, su religión entonces es vana. Su religión es vana. La lengua ingobernable se ocupa de maldecir, se ocupa de blasfemar, de calumniar, de usar un lenguaje muy vulgar. Desde el punto de vista del hombre, las respuestas apresuradas, la distorsión de la verdad, las indirectas, los chistes de dudoso buen gusto son considerados de poca importancia. Sin embargo, dentro de la perspectiva de Dios, constituyen una violación al mandamiento de amar al Señor tu Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Una violación de estos mandamientos hace que la religión sea inútil. Por eso Santiago dice, se engañan a sí mismos, dan una apariencia, pero en realidad es solamente eso, es apariencia. Es una religión vana. Y es la tercera vez que Santiago le dice a sus lectores que se engañan a sí mismos. Como buen pastor,
se da cuenta cabal que hay falsa religión, y esa religión falsa es un formalismo exterior. Sabe que mucha gente solo aparentan servir a Dios, pero su lengua los delata. Es decir, lo que hablan los delata lo que hay en su corazón. De la abundancia de la boca, es decir, la abundancia de la boca habla del corazón, o del corazón habla la abundancia de la boca. Es decir, que lo que está dentro, la persona lo va a sacar por medio de su lengua. Su corazón no está en una relación correcta ni con Dios ni con su prójimo, y se esfuerza por esconder su falta con un amor externo. Eso es un autoengaño. Su religión está definida, de acuerdo a Santiago, si tiene esta característica, como vana. El versículo 27 dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas y sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La Escritura no es un libro de definiciones concisas. Puede aplicarse a casos específicos. La Biblia nos enseña que un tipo de vida que es del agrado a Dios y a su prójimo, pero Santiago no está dando una definición de religión. La religión que Dios nuestro Padre acepta como pura y sin mancha es Santiago, e introduce el argumento de ese concepto familiar. Somos los hijos de Dios porque es nuestro Padre. Él espera que tengamos el debido respeto y el debido amor para con nuestros hermanos y con nuestras hermanas de Dios y con toda la gente con la cual estamos interactuando. Dentro de la familia de Dios es un rasgo dominante, puesto que Dios mismo es amor. El amor tiene que ser un sentido importante en cada una de estas relaciones. Y aquí Santiago lo está pensando en el sentido de atender a los huérfanos, a las viudas, a las personas afligidas y los demás elementos. Algunos versículos sueltos de dichos rasgos. Por ejemplo, el Salmo 68 dice: Padre de huérfanos, defensor de viuda, es nuestro Dios en su santa morada. Así que usted tiene que ser un imitador de eso. Aquí está definido Dios con esa característica en el Salmo 68, versículo 5. El Salmo 146, 9 dice de la siguiente manera: el Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, al desvalido. Es decir, a la viuda, a la aflicción, aquí están presentes en el texto que Santiago está diciendo. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18, dice de la siguiente manera: Él defiende la causa del huérfano y la viuda y llama al extranjero. Porque dice Mateo, porque los paganos corren tras todas estas cosas, es decir, todas las necesidades físicas, y vuestro Padre celestial sabe lo que ustedes necesitan. Si Dios entonces nos da ejemplo, es lógico como hijo de Dios, hagamos lo que Dios dice. Pero ¿cómo lo podemos saber? Obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Si ellos siguen el ejemplo de Dios, van a demostrar una religión pura y sin mancha. Esto es bien importante. Si no, pues van a estar demostrando la falsedad de la religión. Es decir, cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Las condiciones sociales en los tiempos antiguos eran tales que los huérfanos y las viudas vivían sin protección, no tenían provisión para nada. Pero Dios cumplía la función de ayudarle y exhortaba a los israelitas que hicieran ellos lo mismo. Por esa razón, tenemos que estar bien convencidos que no deberíamos imitar la forma de ser del mundo. En vez de ello, debíamos practicar la piedad. Esa es la verdadera religión que queremos compartir. ¿Cómo lo podemos lograr? Obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿por qué obedecemos la palabra de Dios? En primer lugar, porque nos permite tener un tiempo para escucharla, oírla con claridad, vivir con ecuanimidad, vivir con integridad. En segundo lugar, para tener también un tiempo para ejecutar. Es decir, no solamente escucharla, interiorizarla, sino también ponerla en práctica, siendo hacedores, siendo ejemplos prácticos y siendo un practicante activo de esa religión. Y también teniendo un tiempo para demostrar, para testificar al mundo de la veracidad y la maravilla que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Refrenando la lengua, ayudando a los necesitados y manteniéndonos en esta humanidad sin contaminar. De esa manera es que usted puede obedecer la palabra de Dios de acuerdo a lo que Santiago nos está diciendo. Te invito a orar.
Padre, bendice, Señor, tu palabra en nosotros y ayúdanos, oh Dios, como Santiago nos exhorta, a que podamos obedecer y no ser oidores olvidadizos. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.